México es el quinto país más peligroso para la defensa del medio ambiente. Cifras oficiales apuntan 560 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con la industria minera. Derivado de estos problemas, 122 ambientalistas han sido asesinados. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes? ¿Cómo son sancionados? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante que los juzgadores reciban capacitación en esta materia? Se lo vamos a decir hoy aquí en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Y precisamente para conversar sobre el tema de hoy, invitamos a Samuel Ibarra Vargas. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, titulado con mención honorífica, maestro en Procuración de Justicia por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría Capitalina y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también con mención honorífica. Él cuenta con más de 20 años de experiencia como abogado y académico, es coautor de diversos libros, entre ellos Derecho Penal Ambiental, Protección Penal del Ambiente y Delitos Ambientales Locales en México. Es investigador y conferencista en materia de Derecho Penal, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Maestro Samuel Ibarra, bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias al auditorio por su tiempo y por beneficiarnos con compartir puntos de vista. Y con este tema tan interesante, fíjense ustedes, según la Interpol, el tráfico de animales es el tercer negocio ilícito más rentable, solo después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Así es. ¿No? Además de esto, que es muy visible, ¿no?, el tráfico de animales, ¿qué otras conductas están consideradas como delitos ambientales? Bueno, a nivel internacional, efectivamente Interpol ha puesto especial interés en este tema junto con la ONU. Y entonces podemos encontrar que en el ámbito internacional, delitos ambientales internacionales, podemos ubicar delitos de vida silvestre, entre los cuales obviamente destaca el tráfico de fauna, pero también delitos de vida silvestre a nivel arbóreo, es decir, el tráfico de maderas finas. Se pueden dar casos en los cuales en Brasil se da una tala ilícita un día y antes de 48 horas ya se está comercializando ilícitamente en Europa, por ejemplo. Tenemos, rápido. Es demasiado rápido. Tenemos ya redes de delincuencia organizada a nivel internacional identificadas por la propia Interpol. Interpol tiene 5 programas, de hecho, para protección de vida silvestre a nivel de delitos ambientales y se coordinan operativos internacionales sobre delitos ambientales. Ahora, esto es en el ámbito internacional, pero en el ámbito nacional tenemos múltiples delitos más, porque tenemos delitos verdes, que son en materia de vida silvestre, tráfico de especies, efectivamente, también tenemos tala de árboles, la venta ilegal de árboles, toda la cadena delictiva que está alrededor, por ejemplo, del tráfico de madera, que abarca desde la tala, la transportación, la comercialización, el acopio y la venta ilícita de madera. Entonces, tenemos todos los eslabones cubiertos ya a nivel federal y en algunas entidades federativas ya se ha legislado, como en la Ciudad de México desde el 2011, para que no tengamos un problema de que por un vacío legal la delincuencia organizada ambiental le dé la vuelta al ambiente. Ya tenemos regulados en varios estados también estos delitos. Y además hay delitos en materia de contaminación, de actividades altamente riesgosas, por ejemplo, de residuos. Tenemos delitos hasta de bioseguridad en el marco federal. ¿En dónde está regulado todo esto? Ya nos mencionaba, bueno, en el caso de la Ciudad de México tiene ya su legislación en la materia, pero también hay una legislación a nivel federal, ¿no? Claro. El tema penal ambiental tiene características muy peculiares y entre ellas está precisamente que comparte las mismas problemáticas y las mismas características del derecho ambiental. Entonces, en el derecho ambiental tenemos una gran problemática de que a veces las competencias se traslapan, aunque en teoría hay una distribución muy clara de qué le corresponde a las entidades federativas, qué le corresponde a la federación, qué le corresponde incluso a municipios. En materia penal ambiental tenemos delitos ambientales federales y tenemos delitos ambientales locales. ¿Cuáles serían, no? Un ejemplo o algo para que ubique. Por ejemplo, podemos pensar en delitos vinculados con materiales o residuos peligrosos que son competencia federal, pero a su vez en las entidades federativas tenemos delitos vinculados con residuos que no son peligrosos, que son residuos de competencia estatal. Que contaminan los ríos, digamos, ¿no? Por ejemplo, que la mayoría de los tipos de contaminación de ríos pueden caer en un delito ambiental federal, por ejemplo.
Bien, entonces ya tenemos esta Ley Federal de Responsabilidades Ambientales. Claro, la LEFRA, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, atiende un sector no penal, pero sí establece disposiciones que también repercuten en el ámbito penal. Por ejemplo, señala el concepto de daño ambiental. Y al señalar el concepto de daño ambiental, precisa que este concepto se deberá de tomar en cuenta en la interpretación de las normas penales. Lo que significa que tanto el Ministerio Público como un juez tendrán que basarse en el concepto de daño ambiental de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que en términos muy concretos nos dice que es toda afectación negativa que pueda ser mensurable, es decir, se tiene que poder demostrar que es una afectación negativa al ambiente y que se pueda medir. Esa es la gran característica del daño ambiental a nivel de LEFRA y que obviamente debemos de seguirlo en materia penal ambiental. Para ubicarnos un poco en la situación como de las demandas, ¿no? ¿Quién puede denunciar o demandar, quejarse por la afectación al medio ambiente por estos delitos? ¿Y quién sería como la parte demandada, ¿no? Los responsables. Esa es una gran pregunta, porque en los delitos ambientales muchas veces nosotros como ciudadanía los cometemos sin darnos cuenta. También. Porque no estamos debidamente informados y porque no tenemos una cultura jurídica de leer, por ejemplo, nuestro Código Penal. Entonces, a nivel federal tenemos el Código Penal Federal, donde vienen establecidos en el libro segundo, en el título 25º, todos los delitos ambientales en sus distintas categorías. Actividades tecnológicas y peligrosas, delitos en materia de vida silvestre, delitos contra la gestión ambiental, delito contra la bioseguridad. Pero a su vez, a nivel local hay 32 entidades federativas, de las cuales 31 ya tienen regulados delitos ambientales. La única entidad federativa que no tiene regulados delitos ambientales es Oaxaca, que curiosamente junto con Chiapas son las dos entidades que tienen mayor diversidad biológica del país. Eso lo iba a mencionar. Y de las 31 entidades federativas que ya tienen regulados delitos ambientales, la inmensa mayoría, un 70%, lo tiene previsto en su Código Penal local. Maestro, vamos a hacer una pausa y retomamos con esta parte que hay que destacar sobre quiénes pueden hacer las denuncias de estos delitos. ¿Le parece bien? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. No se vayan. Rápidamente vamos a echar un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. Inició el diplomado en Derecho de Ejecución Penal. Miembros del Poder Judicial de la Federación adscritos a órganos jurisdiccionales analizan el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código establece las normas a observarse en los procesos de investigación, el procesamiento y la sanción de delitos, además de las facultades del juez de control para emitir una autorización judicial en caso de diligencias urgentes. Uno de los objetivos de este diplomado es comprender las principales teorías y las características de las sanciones en materia penal, así como mantener la salvaguarda de los derechos de las personas en reclusión, como el derecho a recibir un trato digno, asistencia médica preventiva y una alimentación adecuada. El otorgamiento de beneficios, los medios de impugnación y ejecución de traslados también son parte de este análisis, además de las controversias administrativas y jurisdiccionales, así como las funciones de la autoridad penitenciaria, entre las que se encuentran procurar la reinserción social efectiva, gestionar la custodia penitenciaria y dar aviso al juez de ejecución sobre la extinción de la pena. El panorama del sistema penitenciario en México integra el programa que se imparte a defensores públicos federales en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. Seguimos conversando sobre el tema de hoy, delitos ambientales, y ya en el bloque anterior nos quedamos pendiente con el asunto de quiénes pueden hacer estas denuncias. Cuando uno ve que se comete un delito ambiental, ¿quién presenta la demanda? Es una pregunta importantísima, Verónica, porque muchas veces pensamos que tenemos que recurrir a diversas instancias para denunciar un delito ambiental. Y es tan sencillo como que vayamos con el Ministerio Público que tengamos más cercano y presentemos la denuncia de hechos que consideremos que pueden estar afectando al ambiente. Normalmente va a ser un delito ambiental y entonces, aunque lo presentemos a un Ministerio Público local, si el Ministerio Público local se percata que es un delito federal, lo tendrá que turnar
precisamente a la Fiscalía General de la República. Y a la inversa, si denunciamos ante la Fiscalía General de la República, no pasará que si es un delito local, se haga del conocimiento de la autoridad local. Ahora, ¿qué necesitamos para denunciar? Nada, simplemente ubicar los hechos y llegar y narrar esos hechos ante la autoridad ministerial. Pero previo, como mencionaba ahí entre el corte, es necesario también que como ciudadanos estemos familiarizados, ¿no?, con el tema de cuáles son los delitos, echarle un vistazo a las leyes que hay en la materia. No se necesita ser abogado para estar interesado en estos temas. Claro, y basta con que sepamos que todo lo que significa ambiente en nuestros ecosistemas existe una protección penal. Podemos tener una protección penal de la fauna, podemos tener una protección penal incluso de fauna domesticada, es decir, de competencia local, como pueden ser delitos en materia de crueldad animal en muchísimas entidades federativas. Que se ve muy a menudo. Desgraciadamente cada vez es más frecuente. Y entonces podemos presentar denuncias en contra de estas conductas. ¿Y quién las puede presentar? Cualquiera de nosotros. Normalmente son delitos que se persiguen de oficio, porque además, si estamos protegiendo al ambiente, y digámoslo así, somos víctimas y victimarios, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esos delitos y nosotros podemos, bajo el concepto de una protección ambiental que nos corresponde a todos, porque hay un derecho constitucional a un ambiente sano, que tenemos todos ese derecho, entonces podemos denunciar cualquier delito que cometa cualquier persona, hasta en otra entidad federativa incluso. Cuando se habla de esto de los delitos ambientales, a veces solo visualizamos, por ejemplo, descargas, ¿no?, de residuos tóxicos en un río o que se echa a perder ahí un manglar, ¿no? Pero mencionaba usted que también como ciudadanos podemos incurrir en un delito. No siempre son las empresas las que están cometiendo estas conductas. Claro, las empresas tienen un régimen, sobre todo a nivel federal, tienen un régimen mucho más severo y de sanciones que pueden llegar incluso hasta desaparecer una persona moral, que son sanciones propias del derecho penal, en cualquier caso cuando una persona moral está involucrada. Pero específicamente aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos delitos que todos los días cometemos y no nos damos cuenta, como un manejo inadecuado de residuos, por ejemplo. Algo tan sencillo como que el aceite que utilizamos en casa se vuelve un aceite gastado y requiere un manejo especial. Y ese manejo especial, pues no lo llevamos nosotros. Normalmente en la misma tarja le echamos el aceite gastado y eso no es posible jurídicamente. Y se genera la contaminación ahí. Claro, y se da una contaminación que se va acumulando. ¿Y qué provoca esto? Que nosotros podemos pensar, pues es una cuestión de una tacita, ¿no? Bueno, lo que se genera es, concretamente en la Ciudad de México, y lo hemos estado sufriendo en los últimos años, se da una acumulación de grasa a nivel de cárcamos, se da una acumulación de grasa en las calles, en donde nosotros vemos que hay una coladera, ahí se está acumulando todo. Y cuando llueve en exceso, se tapan, gracias a la basura y a la grasa que nosotros mismos como ciudadanos desgraciadamente estamos vaciando. Y lo que se genera es que obviamente donde tenemos, por ejemplo, fuentes de aguas negras, cuando se da un exceso de lluvia, eso se debe a que no tenemos un adecuado manejo de residuos. En este contexto, ¿por qué resulta de gran importancia la capacitación o la actualización, ¿no?, de los conocimientos de los operadores del sistema jurídico? Claro, la capacitación es esencial, primero, como decimos, en la población, para que tengamos cultura de protección al ambiente, que a su vez será una cultura de prevención del delito, pero evidentemente también por el área ministerial y por el área judicial es importante que tanto ministerios públicos como jueces tengan capacitación específica en la materia. ¿Por qué? Porque en el caso de los delitos ambientales, quienes conocen de esta materia, tanto federal como localmente, son jueces penales, que no tienen un contacto necesariamente fuerte con la materia ambiental. Y porque también la cantidad de asuntos no se compara, ¿no?, de las materias. No, a nivel federal no tanto. Localmente sí podemos. Bueno, en la Ciudad de México, yo fui fiscal del año 2006 al año 2012 y pues prácticamente teníamos un estándar ya de varios cientos de denuncias de delitos ambientales. Entonces, en lo que se resolvían unas y entraron otras denuncias. Entonces, ahí sí hay cientos de denuncias y los jueces locales de la Ciudad de México sí tienen mucho contacto con el tema de delitos ambientales. Y los jueces federales no tanto, pero porque es muy difícil el poder judicializar ahora en un sistema penal acusatorio este tipo de delitos.
porque requieren, cuando hay flagrancia, requieren de estudios técnicos que desgraciadamente no se tienen a la mano y solamente hay 48 horas para determinar la calidad jurídica con la que una persona está privada de su libertad y muchas veces la especialización en los peritajes implica que la persona, aunque sea detenida en flagrancia, pues tiene que salir. De cualquier manera se sigue el proceso y la capacitación será necesaria tanto para el Ministerio Público como para los jueces federales en este caso. Vamos a hacer una segunda pausa y seguimos un poco encaminándonos ya a las conclusiones de nuestra charla. Excelente. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa y hablando sobre los delitos ambientales. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, ya hablábamos un poco sobre esta parte del tráfico de aves, por ejemplo, el tráfico de animales. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Es muy importante que ubiquemos en los delitos ambientales la gran interacción que se tiene con la materia administrativa, no solamente debemos de conocer derecho penal. Y en materia ambiental existe una norma oficial mexicana, la NOM 59 Semarnat 2010, que nos señala prácticamente cientos y cientos de especies que están sujetas a protección especial o que están amenazadas o que ya están en peligro de extinción prácticamente. Y esas especies están protegidas penalmente a través de un delito previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer sobre este tema de vida silvestre? Bueno, porque muchas veces podemos tener en nuestra casa animales que otrora no pensaríamos que son vida silvestre, pero que están protegidas en esa norma. Por ejemplo, en esta norma, como curiosidad, está previsto distintas especies del pepino de mar, que se da tanto en Campeche, en Yucatán, y cuyo tráfico, que se va a miles de dólares por kilo, se va a Asia, porque es el gran mercado del pepino de mar. Y tenemos también, por ejemplo, en esta norma, algo muy interesante también que casi nadie sabe, y es que las roscas de reyes que estamos acostumbrados a comer de toda la vida, el acitrón deriva precisamente de una especie protegida. Entonces, este cacto de donde se deriva el acitrón está sujeto a protección especial. Y que la mayoría de la gente, yo me atrevo a pensar que no lo sabe. Claro, la mayoría no lo sabemos. Y estamos, por ejemplo, en una época en la que en septiembre se da los chiles en nogada y algunos le ponen acitrón, y que próximamente en enero se da la rosca de reyes, que son actividades muy mexicanas, y no nos percatamos que a veces podemos estar incurriendo en una falta ambiental que pudiera representar delito. Fomentando este tipo de conductas, Claro, ¿no? ¿qué es lo idóneo? Lo idóneo es que, por ejemplo, el acitrón, que se usa en alimentos mexicanos, derive de una unidad de manejo ambiental que sí está permitida, porque entonces esa producción está controlada y se está regulando por parte de la autoridad que pueda derivar un producto en donde sabemos que no fue sembrado o que no fue cosechado de manera ilícita y en donde sabemos cómo se va a utilizar sustentablemente. Ahí estaría el punto en el consumo, de una manera muy, cuidadosa. Pues, exactamente, fijarnos de dónde viene el producto que estamos comprando. Claro, ¿no? y también conociendo que hay especies, como muchas especies de loros, que están protegidas en la NOM 59 y que nosotros no nos percatamos de eso. Insisto, creo que el tema de tener cultura en la parte ambiental y de leer nuestro Código Penal y de leer esta NOM 59 nos puede servir muchísimo como ciudadanía, como para saber qué tenemos que denunciar y qué no tenemos que hacer, porque se vuelve un círculo vicioso. Si no conocemos cuáles son los delitos ambientales, estamos condenados a cometerlos y a no denunciarlos. Y que no nos exime de ser responsables, por supuesto. ¿no? Otro tema, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es el asunto del cascajo. Claro. ¿No? Claro, en la Ciudad de México, donde están regulados los delitos ambientales de manera muy detallada y con sanciones muy altas, dicho sea de paso también, tenemos la descarga de cascajo, que ha sido un mal que hemos visto en los últimos 15 años, que ha crecido. ¿Por qué? Porque ha crecido mucho la industria de la construcción y desgraciadamente en muchos casos, así como hay problemas en las construcciones por cambio de uso de suelo, por la emisión de documentos apócrifos, por el uso de estos documentos, en fin, también de las construcciones irregulares se deriva muchas veces el problema de que el cascajo, que son residuos de manejo especial de la construcción,
no se maneja adecuadamente y en lugar de llevarlo a algún tiradero de cascajo en el Estado de México, por ejemplo, o de reciclarlo, porque hay una planta de reciclaje aquí en la Ciudad de México, lo más sencillo es, ¿dónde lo tiramos? Pues en la noche lo tiramos en camellones, en banquetas, en bosques, en las afueras de la ciudad, y no nos damos cuenta que eso, además de que es un delito, nos está generando una problemática ambiental mayor, porque estamos acabando con suelo de conservación y con áreas verdes en nuestra ciudad, por ejemplo. ¿Cuáles son las sanciones para estas conductas? O sea, ¿para quién hace eso? O para quien tiene, por ejemplo, su loro, por ejemplo. Bueno, a nivel local hay sanciones muy variadas, pero podemos decir que en promedio, pensando en las 32 entidades federativas y que en 31 hay delitos ambientales, podemos partir de que hay penas hasta de 6, 8 años incluso. Y a nivel federal... Es algo serio. Es algo serio, por supuesto. Serio. Y a nivel federal tenemos sanciones también aproximadamente de 6 años, de 8 años, hasta en promedio, ¿no? Y considerando que ya está tipificado dentro del catálogo de delitos por delincuencia organizada el delito ambiental previsto en el 420, fracción cuarta del Código Penal Federal, relacionado con tráfico de especies. En su experiencia, maestro, estando aquí en la Escuela Judicial, antes de pasar al tema de la capacitación, ¿cuáles ve usted que son como los puntos medulares en los que tendrían que poner, ¿no?, atención quienes se encargarán de resolver este tipo de asuntos? Capacitación. ¿No? Creo que el gran tema es capacitación y generación de cultura ambiental. Si logramos, por ejemplo, que las autoridades administrativas generen campañas de concientización del ambiente reales, porque hoy no tenemos campañas de concientización ambiental ni federal ni localmente en ninguna parte del país. Somos muy comodinos y preferimos sacrificar el ambiente a tener comodidades, a proteger al ambiente sustentablemente. Entonces, lo principal sería generar cultura en la ciudadanía por parte de autoridades administrativas, el Ejecutivo local, el Ejecutivo federal. Y por otra parte, en cuanto se llega a dar ya una problemática de un delito ambiental, necesitamos autoridades ministeriales bien capacitadas en delitos ambientales y en la materia ambiental específicamente, y autoridades judiciales que también estén debidamente capacitadas en la materia ambiental. Los peritos, ¿no? Lo que mencionaba. Y tenemos muchos peritos, claro. Incluso en el ámbito de peritos, porque hay entidades federativas que ya cuentan con peritos ambientales. La Federación cuenta con peritos ambientales, pero ahora tenemos que capacitar a los peritos en sistema penal acusatorio, porque antes un peritaje se rendía meramente exhibiendo un papel y ratificándolo ante un juez. Ahora tienen que explicarlo, ¿no? O sea, lo tienen que poner bajo fuego, porque entonces pueden recibir interrogatorio y contrainterrogatorio, y lo tienen que desahogar como una testimonial. Y entonces el perito no basta con que haga un gran trabajo técnico, sino que lo tiene que sustentar en una audiencia oral. Y significa eso, obviamente, mayor capacitación a nuestros peritos para que sepan cómo desenvolverse en una audiencia. Desarrollo de habilidades, ¿no? Nuevas Desarrollo de habilidades, por supuesto. Maestro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y por poner este tema, ¿no?, que es interesante, importante para todos. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Esperemos que se genere mayor conciencia ambiental y esperemos que nuestras autoridades, tanto judiciales como administrativas como ministeriales, se sigan capacitando en estos temas y que la ciudadanía tenga mayor inquietud. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias también a usted por su atención. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.